Y qué peligroso que hables de que el Poder Judicial al mando de Norma Piña, la ministra presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda convertirse en un censor, y seguramente Norma Piña no tendrá, con mucho respeto lo digo, el mismo concepto de tu servidor al de Carlos Loret de Mola o al de Carlos Marín. Nosotros que hemos sido críticos de ella y aquellos que la han defendido pareciera a sueldo. Eso lo dejo ahí, me resulta muy peligroso y amerita estar continuamente hablando de este tema. Estoy de acuerdo contigo, maestro Paco Cruz. Y lo otro, pues es evidente, mi querido Paco, espero que la audiencia de Sin Censura lo entienda, ya no de tu servidor, sino de ti, larga trayectoria, largos años en este quehacer periodístico. Si alguien conoce a los personajes es el maestro Paco Cruz. Imagínense, ¿a quién le va a creer usted? ¿A Carlos Marín, el que pactó en tiempos de Calderón con García Luna el silencio, que prefirió callarse lo que ocurría en el país para satisfacer a estos personajes? ¿O a Sósimo Camacho, como dice el maestro Paco Cruz, que tienen los documentos en la mano, el maestro Ricardo Sevilla? Pero bueno, mi querido Paco, pues precisamente con los documentos en la mano bien podrías tumbarle esta narrativa que manejan en la oposición, muy hipócrita, por cierto, cínica, de que ellos sí gobiernan bien y a veces hasta ponen de ejemplo a Guanajuato, y tú dices, a ver, vámonos despacio. Morena en los últimos años ha avanzado de tal manera que gobierna más de 3/4 partes del territorio nacional, de los estados me refiero, y los pocos que gobierna la oposición andan muy mal. 4, corrígeme si estoy equivocado, 4 de los 5 estados más violentos son gobernados, leía, por Movimiento Ciudadano, por el PRI, que se desmorona, casi desaparece, y el PAN, en donde tienen a un presidente que anda presumiendo lo que no tiene, Paco. Fíjate, Vicente, nada más a propósito de lo que estaban dialogando, me eché un clavado al informe más reciente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que ellos tanto lo consultan, y en el que se encuentran cosas bien interesantes. Por ejemplo, mira, se separa en 2 partes el informe. Primero, los 5 estados más peligrosos, tomando en cuenta la cantidad de delitos de homicidios dolosos. Guanajuato, primer lugar, 234, solo tomo cifras de mayo, podemos hacer histórico, pero no acabamos. Baja California, ahorita los desmenuzamos, 193, Edomex, 179, Chihuahua, 172, Jalisco, 158, y luego la otra parte refiere que los 5 estados de México más peligrosos por la ocurrencia de homicidios dolosos, pero bajo el enfoque de las víctimas, fueron los siguientes: Guanajuato, 296, primer lugar; Baja California, 219, Jalisco, 215, Edomex, 202 y Chihuahua, 194. Pero mira, aquí cabe hacer, es justamente lo que hay que aclarar, y es lo que le da contexto. Controlado desde el 26 de septiembre de 1991 por el PAN, luego de unas extrañas negociaciones que en esa época se llamaron concertaciones, después de convalidar el fraude electoral de 1988 para imponer a Carlos Salinas de Gortari y hacerlo que llegara a la presidencia de la República, hay 8 gobernadores panistas en Guanajuato que no han encontrado la fórmula ni la brújula para controlar, ya no para disminuir, para controlar la política de la violencia en ese estado, ¿sí? Por la gubernatura de Guanajuato han pasado el hablantín, charlatán de Vicente Fox, el extinto Ramón Martín Huerta, al que mató Genaro García Luna, ¿sí? Y que Vicente Fox cayó cuando era presidente de la República, cayó. Han pasado Juan Carlos Romero Hicks, que anda por ahí haciendo ruido, y hasta el actual Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, y ninguno le ha encontrado cómo salir de ahí. Y luego tenemos a Baja California, hay que decirlo también, gobernado por Morena, gobernado desde el 1 de noviembre
de 1989 al 31 de octubre de 2019 por militantes emanados del PAN, ¿sí? Baja California emprendió a partir del 1 de noviembre de 2019 el camino de la cuarta transformación. Así que ese pasado violento sigue, porque apenas acaba de tomar Morena posesión, el de 2019, hoy gobierna a partir del 1 de noviembre de 2021 Marina del Pilar Ávila Olmedo. Es la nueva gobernadora de la 4T, pero tiene un camino largo, una herencia que le dejaron el PRI y el PAN, y hay que decirlo, está ahí. Cuando salga, ya lo veremos en los próximos años, saldrá como han salido otros estados. En tercer lugar, el Estado de México, mira, desde el 15 de marzo de 1942 ha sido gobernado por una misma familia. Lo hemos dicho, lo hemos documentado, hay libros míos, 3 por lo menos, sobre cómo ellos violentaron al Estado, empezando por el abuelo de Alfredo del Mazo Maza, Isidro Favela, toda su familia y todo el grupo Atlacomulco. Y es el tercer lugar en violencia, es el estado más feminicida de este país, el más feminicida. El gobierno de Chihuahua lo han alternado desde 1998 el PAN y el PRI. Han pasado personajes, unos menos infames que otros, pero destacan Francisco Barrio Terrazas, Pancho Barrios, el priista César Duarte Jaques, que todavía está encarcelado, el panista Javier Corral Jurado y la actual panista María Eugenia Campos Galván, quien, recuerdas, hace unas semanas vino al Estado de México, en un estado muy inconveniente, por cierto, porque ahí están los videos, no solo fotos, videos, y está la gente que estaba ahí, para apoyar a Alejandra del Moral Vela, y en ese estado inconveniente prometió partirle el hocico a los morenistas en el Estado de México. La verdad es que ni le ayudó a Alejandra del Moral Vela y más bien la perjudicó. Pero ese es el Chihuahua actual. Y mira, desde 1995, cuando llegó a la gubernatura el panista Alberto Cárdenas Jiménez, Jalisco lo han alternado el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano. Pero ninguno encuentra la forma. Hoy la gobierna Enrique Alfaro Ramírez. Considerada alguna vez la perla de Occidente, Jalisco ya no tiene nada de perla. Es una entidad que navega en la violencia, en el cártel Jalisco Nueva Generación y la mano dura, muy dura y represora de Alfaro, quien además ha sido involucrado y documentado que tiene nexos con el narcotráfico. Así que, ¿cómo van a salir? Esas son las entidades más peligrosas. Hablando, mira, a propósito de los debates entre Marco Cortés, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Así que esa es la radiografía de este país. Podemos ir años anteriores, al que quieran. Es la misma, Vicente, la violencia emana desde el PRI, la hereda el PAN, la sostiene el PAN, y salir de esa ha sido despacio. Ahí están las estadísticas, hay que verla, pero una vez que se quitan las estadísticas de los estados gobernados por el PRI y el PAN, la violencia en este país cae en forma dramática, Vicente. Pues qué claridad, maestro Paco Cruz. Como siempre, es un deleite conversar contigo aquí en Sin Censura, en donde hablamos sin pelos en la lengua. Maestro, ¿por qué no cerramos invitando precisamente a esta querida audiencia para que te siga en redes sociales, y yo lo sigo invitando para que busquen García Luna, el Señor de la Muerte, el libro de referencia en este momento sobre García Luna en tiempos de Calderón? Vicente, pues yo te agradezco como siempre, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y nos estamos viendo mañana, Vicente, en cualquier momento si hay algo muy importante. Gracias por siempre estar al pie del cañón, Paco. El maestro Francisco Paco Cruz hablando con nosotros sin censura.